que estoy cursando el doctorado en bioética aplicada. También soy médico internista por Petróleos Mexicanos, y pues he estado en todos los servicios de un hospital de tercer nivel: terapia intensiva, medicina interna, cardiología, consulta externa, y en todos lados de un hospital. ¿Ya puedo compartir pantalla? Bueno, voy a compartir pantalla Ya, y... listo, perdón, tenía mi micrófono apagado, una disculpa. Nada más que se deje, y ya se dejó. Bueno, en el andar de la medicina, cuando uno estudia medicina, pues uno nunca se imagina la salud pública. Uno lo empiezan a entrenar desde que uno es pequeño y empieza a estudiar medicina. Empieza a ser cardiólogo, infectólogo, pediatra, ginecólogo, cirujano, etc. Más no te enseñan a pensar en medicina pública ni en epidemiología. Tenemos ahorita en la audiencia, aparte de gran amigo, un gran epidemiólogo, el doctor Víctor Torres, y espero que no me deje pues mentir, que nos enseñan a pensar en cuestión clínica, pero solamente los epidemiólogos y los salubristas, los que se dedican a la salud pública, son famosos como en este momento, cuando hay pandemias. ¿Y qué sucede cuando hay pandemias? Sucede lo que sucede en este cuadro de Theodore Géricault que se hizo entre 1818 y 19, se llama El naufragio de la medusa. La medusa era un barcototote de ese tipo, era de madera, pero era enorme, y naufraga en el Mediterráneo en una tormenta. Y podemos ver en este cuadro lo que sucede cuando sucede una epidemia. Vemos a los que están derrotados del lado inferior izquierdo, los que ya dijeron hasta aquí, ya no hay más, ¿para qué me cuido? ¿Para qué hago? ¿Para qué remo? Están los que están buscando un líder, pero no hacen nada y no reman, y están los optimistas y los que dicen, por allá a lo lejos veo algo y nos van a rescatar. Esos liderazgos también es lo que sucede cuando sucede una pandemia, cuando sucede un accidente industrial. Hay de todo en el sentir de la gente y hay de todo en las actitudes de la gente. Y es cuando nos acordamos de la salud pública, si las cosas sirven y si las cosas están sirviendo. Y salud pública, según la Organización Mundial de la Salud, es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones o incapacidad. Esto es salud pública según la OMS. Pero aquí hay algo muy importante. No dicen Estado, no dicen médicos, no dicen enfermeras, no dicen partidos políticos, no dicen universidades. Dice, la salud pública es la respuesta organizada de una sociedad. Esto es, todos hacemos salud pública, nos guste o no nos guste. Yo creo que el cuidarnos y hacer salud pública es un evento de una real democracia participativa. No las encuestas sí o encuestas no, sino la salud pública es el clásico ejemplo de una democracia participativa, porque de todos depende que tengamos o no una salud pública adecuada. Y esto me hizo pensar de tal manera como el cuadro de Munch, El Grito, porque se hacen muchas preguntas. Parte de estas preguntas son, pues, ¿cómo se hace un programa en salud pública? ¿Qué se toma en consideración o qué se deja de tomar en consideración? ¿Qué indicadores tiene? ¿Todos los programas sirven de salud pública? O sea, todos son precisos y son preciosos y provocan una mejora en una población. ¿De dónde sale el dinero para la salud pública? Porque yo veo el dinero en los hospitales y en los medicamentos y todo el mundo habla de cirugías y de especialidades o de primer nivel de atención, pero de salud pública como tal, ¿necesita dinero o es gratuita? ¿Y de dónde sale? Y cuando uno se adentra un poquito más,
¿Son iluminados los que diseñan un presupuesto para la salud pública? ¿Son gente sabia, inteligente, incorruptible, y están más allá de la ética? Toda la población es beneficiada de los programas de salud, pero si yo nunca he estado en un programa de salud o no lo sé, y ya que estamos en una plática de bioética, pues también viene otra pregunta. ¿Tienen conocimiento en bioética los que diseñan programas en salud pública o no lo tienen? Bueno, uno adentrándose en el deber ser y en los libros que dicen cómo se evalúa y en la literatura que cómo se evalúan los programas en salud pública, pues para empezar hay que definir para qué sirve un programa. Un programa de salud consiste generalmente en una serie de actividades coherentes, organizadas e integradas, destinadas a alcanzar unos objetivos concretos y definidos previamente para mejorar el estado de salud de una población. El estado de salud de una población, no de toda la población, sino de una población. Entonces, aquí podemos definir que la salud pública se puede aplicar en localidades específicas. Y como en todo programa de salud pública o no, de medicina o no, se necesitan tres cosas. Una valoración sistemática y objetiva para evaluarlo, el uso de procedimientos científicos para investigar la efectividad de los programas, esto es, el método científico para observar, etcétera, y procedimientos para orientar la toma de decisiones en las diferentes fases de ejecución de un programa. Está muy de moda también la Fórmula 1. Si el Checo Pérez va en una curva y le va acelerando, tiene que saber que adaptar. Los planes en salud pública y los planes en medicina se tienen que adaptar a la realidad en ese momento. Pero también hay que ver que la evaluación en los programas de salud pública no solamente se dan con estas tres condiciones, sino también se tienen que dar si efectivamente están cumpliendo para lo que nacieron. Para lo que nacieron es que expliquen y mejoren el proceso de salud o enfermedad que intentan resolver en una población. Si hay un programa de salud pública que tenga medición, que tenga cobertura, pero que no tenga una mejora en la vida, ni en la calidad de vida de las personas, ni en su salud, pues es un programa de salud pública que no sirve. Y hay algo que sucede mucho cuando evaluamos programas de salud pública. Sucede mucho que nos dedicamos únicamente a decir qué meta tengo y hasta dónde he llegado. Es cuánto he cumplido conforme a la meta que tengo. Y a los que se dedican a la epidemiología, y espero que no me regañe el doctor Torres, pues a veces se dedican más a medir y a palotear que a ver la efectividad real, si cumple o no cumple para lo que fue hecho, que es específicamente si mejoró las condiciones en esa población, porque existe este programa, a que si no existiera ese programa. Yo me acuerdo en el servicio social que nos dedicábamos casi el 80% de nuestro tiempo a hacer paloteo de vacunas, a hacer paloteo de niños y a 1, 2, 3, 4 y cruzarlo. Porque esto nos dice que a veces en salud pública confundimos medición con evaluación. Todo se debe de medir y hay un dicho que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero una cosa es medir y otra cosa es evaluar. La evaluación debe ser entendida como el hecho de establecer un juicio de valor donde se requiere siempre de la comparación con algún estándar o referencia que tengamos. Y el mejor estándar o referencia que podemos tener es las mejores de las condiciones de vida de una comunidad cuando implementamos un programa específico. Esto es, si vamos a implementar la vacunación para poder observar si disminuye o no el cáncer cervicuterino, porque estamos vacunando contra el papilomavirus, de virus, no es solamente la evaluación de medir cuántas vacunas hemos puesto, ni a quién hemos puesto, sino al pasar el tiempo, si hemos podido disminuir la prevalencia y la incidencia de cáncer cervicuterino y si en los estudios de gabinete de Papa Nicolau disminuye la infección por papilomavirus. Eso es lo principal, más no solamente la medición de cuántas vacunas ponemos. Por lo tanto,
los programas en salud pública no solamente se deben de evaluar por la cobertura o rendimiento, sino eso es medición. Y la medición es importante, pero no es lo único en lo que se evalúa. La evaluación real ocurrirá cuando veamos el nivel planeado de eficacia, pero la eficacia final, la eficacia orgánica para lo cual fue diseñado un programa en salud. Bueno, eso es, como ven, no es tan fácil evaluar un programa en salud pública en su eficiencia, en su eficacia y para qué sirve. Y ahora vamos a implementarle otra condicionante, una condicionante que es la bioética. Y la bioética, ¿en dónde podemos implementarla en salud pública? Cuando uno se pone a leer salud pública en específico, las evaluaciones clásicas y en los libros de texto, o sea, de salud pública, de los salubristas, no hay ni una sola metodología que mencione la palabra bioética para el análisis de los programas en salud pública. Por lo menos no en los textos clásicos. Y también, como hay muchas mediciones numéricas, se puede caer en el error que es el utilitarismo el predominante en la planeación, implementación y evaluación de un programa en salud pública. Pero realmente no es que sea así. Ahorita vamos a ver un poquito del utilitarismo, ya que hay fuerzas inerciales como son los presupuestos, que los presupuestos se calculan, por desgracia, en muchos lados y en salud pública, de forma inercial. ¿Qué es esto? Es cuánto te gastaste el año pasado, me gasté 100 pesos, agrégale a la inflación, que es al 4.5, te vas a gastar 104.5 pesos para el siguiente año. Eso se llama una fuerza inercial presupuestaria, con lo que se calculan los costos y se calculan cuánto va a costar un programa en salud pública, por desgracia, ¿no? Hay un espacio en blanco entre la planeación en salud pública y la bioética de forma formal, ya que no se tocan estos temas en la planeación en la planeación administrativa de la salud pública ni en la planeación operativa de la salud pública. Pongo una moneda rota a la mitad, como que se rompe el símbolo de unión entre una disciplina y otra. Y no es que estén peleadas, simplemente no se han conocido, no se han ido a tomar un café, no se han conqueteado la salud pública y la bioética de una cuestión formal. Por lo tanto, no hay un símbolo de unión entre bioética y salud pública. Mencionamos el utilitarismo porque se tiene la idea de que todo lo que tenga número es utilitarista. El utilitarismo no es exclusivo de la bioética, se utiliza en muchas otras disciplinas, en economía, construcción, comercio. Inició a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Su principal exponente, John Stuart Mill, que nace en una euforia sobre el humanismo, sobre una gran euforia después de la independencia de Norteamérica, de la Revolución Francesa, de las grandes ideas de Rousseau, etc. Fue un filósofo y economista y político escocés, defensor del utilitarismo, enfocado en la calidad, la libertad, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de las personas. Y tiene muchas frases, muchas frases. Pero la que más a mí me gusta de John Stuart Mill es que no existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación. Esa frase, a mí la primera vez que la escuché hace algunos años, fue así como cuando en las películas se destapa el tesoro y llega esa luz dorada a la cara, porque efectivamente, como civilización, el progreso de la cooperación es lo que nos da la diferencia para lo bueno de una cooperación. Y en salud pública tenemos que cooperar todos para un fin común, que es la mejoría de las condiciones de vida de las personas para mejorar su salud. Por lo tanto, el utilitarismo no es el malo de la película. A veces confunden el utilitarismo con ahorro, austeridad, lo cual es un error terrible. Porque en salud pública no se puede tener los conceptos de ahorro.
Si ahorras, quiere decir que te quedaste con algo, y quiere que te quedaste con algo no de robo, sino que se quedó algo en la caja presupuestal, pero dejaste de hacer cosas. La salud pública no es gratuita, la salud pública cuesta. La salud pública debe de costar y debe de ir creciendo su presupuesto poco a poco. Debe de ser una salud pública eficiente, que eso sí dice el utilitarismo. ¿Qué pasa si ahorramos en salud pública? Disminuye el bienestar, por lo tanto, se dañan poblaciones. Si se disminuye el bienestar, ya no es eficiente y por lo tanto ya no es ético. Un ejemplo de esta cuestión de ahorrar o de austeridad en salud pública es dejar de comprar vacunas. Eso no es un ejemplo de una buena salud pública, es de estupidez. Hay otras corrientes que no fueron pensadas para la salud pública como tal, como el principialismo y el personalismo, ¿no? Y no voy a adentrarme en ellas porque pues aquí hay expertos y me han dicho que nunca hay que nadar y nunca hay que sangrar contra tiburones. Entonces, del principialismo, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia; del personalismo, dignidad, principio de defensa de la vida física, libertad con responsabilidad, principio de totalidad y terapéutico, y principio de solidaridad y subsidiariedad. ¿Por qué pongo en rojo unas y por qué pongo en blanco unas? Bueno, en el principialismo, los que saben refieren que hay jerarquía de valores. Y en esta jerarquía de valores hay valores de primum facie, o sea, de seguimiento obligatorio. Y cuando hay una discrepancia entre los valores del principialismo, entre autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, los dos preponderantes es no maleficencia y justicia. Es no hacer daño y que cada uno le toque lo que le debe tocar. En salud pública, y este es un permiso que me quise dar, yo pongo que en salud pública también habría valores jerárquicos para el personalismo mayores, teniendo los tres por igual: dignidad, principio de defensa de la vida física y principio de solidaridad y subsidiariedad. Este último de solidaridad, que es entre pares, y subsidiariedad entre personas, entre una persona y una persona o un grupo de personas vulnerables, ¿sí? En salud pública nos debe de quedar muy claro que la salud pública también está hecha para la protección del vulnerable. Este concepto de vulnerabilidad, que se expresa muy bien en un principio de los principios de Barcelona del 2006, ¿no? Todos somos vulnerables en algún aspecto. Y hay poblaciones más vulnerables que otras, pero todas las poblaciones son vulnerables a nivel bioético. La salud pública puede proteger, y es su deber, proteger a las poblaciones vulnerables. No me refiero únicamente a las poblaciones marginadas, ni me refiero únicamente a las poblaciones que por raza, marginación, localización, geografía o economía sean más vulnerables unas que otras. Puede ser por enfermedad, puede ser por género. La salud pública nos ayuda actualmente a disminuir esa brecha de vulnerabilidad entre las poblaciones. Pero vamos a tener ejemplos. Y para no herir susceptibilidades, voy a empezar con un ejemplo del programa emergente para la detección oportuna del SARS-CoV-2 en población general, pero en Nueva Zelanda. ¿Qué hicieron los neozelandeses al principio de la pandemia, a principio del año 2020? Bueno, iniciaron con una aplicación de filtros sanitarios en sus puertos. No hay que acordarnos que Nueva Zelanda es una isla.
en sus puertos y en sus aeropuertos. O ahí llegas por barco o llegas por avión. Filtros sanitarios, tanto escritos como de temperatura. Y a la población susceptible simplemente no la dejaban llegar a tierra. A la población susceptible, perdón, a la población que tenía sospecha de infección. Tenemos que acordarnos que sus vecinos a unas millas náuticas al norte, pues son los países asiáticos, al este es Vietnam y es Camboya, y al sur, pues sí es Australia. Hicieron aplicación de pruebas, como dijo la OMS, pruebas y pruebas y pruebas. Hubo seguimiento de contactos por vía electrónica, por vía celular, con una aplicación, y aplicación de más pruebas a los contactos de los contactos, hasta tener filtros de 9 en 9. Una persona a sus 9 y a sus 9 y a sus 9. Y cierre programado de la economía. Esto hizo Nueva Zelanda, y aquí tenemos una casa de un hobbit, que se filmó El Señor de los Anillos allá en Nueva Zelanda. Esto hizo Nueva Zelanda con un primer ministro en extremo valiente y rompiendo esquemas. Pero, ¿qué sucedió? Esta es la bandera de Nueva Zelanda. Lo hicieron muy bien, hicieron de manera muy eficiente los filtros sanitarios, pues hay un angelito ahí, la aplicación de pruebas, seguimiento de contactos y aplicación de pruebas de contactos. Pero estas medidas, que al inicio podrían haber parecido draconianas, fueron por un corto lapso de tiempo, no más de 2 meses. ¿Y qué sucedió después? ¿Tuvieron éxito o no tuvieron éxito? Bueno, aquí ya nos lo dice todo. Este es cuando se coronaron campeones mundiales de rugby, los neozelandeses. Claro que tuvieron éxito. Disminución de casos nuevos y disminución de casos importados. Diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento y aislamiento. Planeación adecuada de insumos al detectar los casos tempranamente. Disminución de costos finales, aunque esta no era lo más importante. Disminución de morbilidad y, lo más importante, una gran disminución de la mortalidad en comparación con otros. ¿Y qué pasó después? Una apertura temprana de la economía. Eso hicieron en Nueva Zelanda. Entonces, con los resultados anteriores, aunque fue desde el punto de vista del utilitarismo, fue eficiente, eficaz, cuidaron el bienestar y se cuidaron costos, y se hicieron muchas mediciones, costo-eficacia, días libres de enfermedad, todo esto de los indicadores que tienen los epidemiólogos. Pero esta es una pregunta que quisiera que luego podamos pues debatir. ¿Se respetan los principios del principialismo? Pues yo creo que sí. Estoy, de hecho, seguro que sí. ¿Se protegen los principios del personalismo? Pues también. En la evaluación de los programas de salud pública, ¿hay diferencia entre las corrientes en los resultados finales de los mismos? Entonces, desde cualquier punto de vista, en salud pública, en pandemia, podríamos decir que el utilitarismo, el principialismo y el personalismo podrían evaluar de igual manera como ético las cuestiones de resultados en salud pública. En este caso específico, que fue un gran caso de éxito, sí, pero veamos otro caso. Programa de erradicación de dengue. Este ya lo hacemos pues aquí. Para los que sean abogados o filósofos, el virus de dengue es un arbovirus, es transmitido por un bichito que se llama, es un mosquito malo maldito que está aquí, que es el Aedes aegypti. La principal medida de control para mantener niveles bajos en la transmisión de esta enfermedad es el empleo de sustancias químicas para bajar la densidad del mosquito en sus diferentes estadios de desarrollo. Tanto en larva como en adulto, el que está volando. Han usado insecticidas para controlar el dengue, para mantener ambientes urbanos libres de insectos y de esta forma incidir en la disminución de las enfermedades transmitidas por estos.
Pero estos tienen un riesgo. Los trabajadores que los manipulan son susceptibles a presentar problemas de salud por la exposición a los diferentes niveles de toxicidad de estos productos. Si eres un fumigador de la Florida, vas a andar con escafandra, guantes, vas a andar con un respirador, vas a andar, y te van a hacer estudios de laboratorio aproximadamente cada mes, mes y medio, por higiene industrial, para saber si fuiste susceptible y absorbiste por la piel alguno de estos insecticidas. Si trabajas en el municipio de Paraíso, Tabasco, pues te van a dar una pañoleta y ya. Entonces, sí tiene que ver mucho quién te está cuidando y quién te está haciendo la fumigación. Por desgracia, no solamente los trabajadores que fumigan y las plantillas de fumigación tienen alteraciones por el uso de los insecticidas. Estas sustancias se pueden acumular en el medio ambiente y pueden acarrear daños en la población general, sobre todo si no se tiene cuidado y si se está fumigando plantas que luego van a ser comestibles por animales o se puede contaminar el suelo. O, en su caso, y esto todavía es más peligroso, cuando por desgracia en esta fumigación, tanto los organofosforados como los carbamatos no distinguen entre un Aedes aegypti y una hormiga o un escarabajo que es bueno para la tierra o una abeja. Entonces ahí estamos ya teniendo una alteración en la ecología y en una bioética global. Pero el dengue es una enfermedad severa. Yo he tenido pacientes de dengue y puede ser muy grave, sobre todo el dengue grave, que antes se llamaba dengue hemorrágico. No hay un tratamiento efectivo específico. Se consumen recursos enormes, sobre todo en el dengue grave, en su tratamiento. Concentrados plaquetarios, heparinas, ventiladores, inmunoglobulinas, o sea, es una enfermedad cara. No está medido, por lo menos no encontré literatura en México que esté medido, el costo de la productividad por la infección por dengue. Cuando en mi responsabilidad anterior, que la que tengo ahorita en Petróleos Mexicanos, sí sabíamos que un infectado por dengue nos iba a estar, de dengue clásico, iba a estar entre 3 y 10 días fuera de su actividad laboral. Y uno no encuentra un perforador de aguas profundas en la sección amarilla. Entonces, sí hay disminución de la productividad. El dengue grave podía pasarse meses y había veces que el dengue tiene una secuela crónica y puede durar con mialgias y artralgias por mucho tiempo. Hay un debate actualmente entre la fumigación y el costo ambiental por el tipo de insecticidas que se utilizan. Los más baratos, como siempre sucede, terminan siendo los más tóxicos. Y luego los mejores insecticidas o las mejores tecnologías las acaparan países de primer mundo, como sucede en las vacunas, y en algunos lugares únicamente nos dejan con organofosforados que son mucho más tóxicos. Pero hay que hacerlo. Entonces, desde el utilitarismo, tenemos que proteger a las mayorías. Tenemos que proteger a los que son susceptibles de enfermarse por dengue, el suroeste de México, por ejemplo. Se tiene que fumigar el mayor territorio posible posterior a un análisis de costo-beneficio, planeándolo bien. La evaluación real del programa no debe ser la cantidad de hectáreas fumigadas, como lo habíamos dicho, cómo se evalúa un programa, sino la cantidad de casos totales, la disminución en los años anteriores y los casos de morbilidad, los casos de cronificación del dengue, del daño en la productividad y sobre todo la mortalidad por dengue grave. La toxicidad hacia el medio ambiente debe ser valorada desde el punto de vista del bienestar utilitario a largo plazo. A veces creemos también que solamente se piensa en el momento, pero si podemos tener una visión más a largo plazo, veremos también que desde el punto de vista tanto utilitario y de las otras corrientes bioéticas como la del personalismo,
Si modificamos el medio ambiente en lo malo, eso nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura no solamente en costos, nos va a pasar factura en medio ambiente, en ecología y en enfermedad también, en disminución de la productividad del campo, etcétera. Entonces hay que proteger las cosas de manera integrada desde este momento. Por lo tanto, se deben de buscar las mejores opciones, tanto de insecticidas, técnica de aplicación y otras opciones. Esto desde cualquier punto de vista. Y desde cualquier punto de vista bioético, debemos de seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, con los resultados anteriores, se respetan los principios del principialismo para salud pública, sobre todo en no maleficencia y justicia. Se protegen los principios del personalismo. En la evaluación de los programas de salud pública, ¿hay diferencia entre las corrientes en los resultados finales? Esto es algo que al empezar a tener esta plática de un poquito más de media hora que vamos a tener, pues me hizo pensar mucho si en salud pública podría haber una diferencia o una frontera entre corrientes. Yo creo que sea difícil ponerla. Bueno, ¿qué problemática he encontrado? La salud pública tiene que ver con los presupuestos, obviamente, que otorgan los estados en salud para el cuidado de sus ciudadanos. Pero por desgracia, los administradores de salud o no tienen las capacidades porque no tienen los conocimientos de bioética. Ya en el caso específico de México, los presupuestos en salud en México se planean de forma inercial. Esto es un hecho que ya lo platicamos hace unos minutos. Y dentro de las competencias de un administrador en salud, no se toma en cuenta que tengan el conocimiento de la bioética dentro de sus habilidades. Yo como médico internista, si me pongo a trabajar, renuncio a mi puesto y quiero meterme a trabajar en un hospital del Seguro Social o del ISSSTE, tengo que entregar pues, mis cartas credenciales, mi certificación vigente, etcétera. Para administrar salud, pues solamente se tiene que tener la prepa terminada y saber leer y escribir, o tener una carrera, pero no hay ninguna habilidad y ningún skill y ninguna competencia que nos certifique que va a tener habilidades para administrar salud, o en su caso, que va a tener habilidades para, en bioética, mucho menos. Los epidemiólogos y los salubristas tienen muchísimas habilidades, pero en su programa académico de formación, no sé si exista o no el tema específicamente de bioética que para ellos sería imprescindible. Por lo tanto, ¿cómo evaluar a nivel bioético los programas en salud pública? Si los evaluadores en salud pública, los que hacen la evaluación de un programa, no están capacitados en bioética tampoco. Entonces, aquí se nos abre un grado grande de oportunidad como propuestas. Uno, en salud pública, la medición como herramienta, pero no como objetivo nunca para evaluar un programa final. Capacitación de bioética en el campo de la salud pública y en el campo de la epidemiología. Crear indicadores en bioética para cada programa en salud pública. Y por último, bioeticistas dentro de la planeación en economía de la salud y en salud pública. Esto es, bioeticistas formados en maestría o en doctorado, sean abogados, filósofos, médicos, enfermeras, etcétera, que estén los bioeticistas dentro de la planeación, dentro de la toma de decisiones, también en salud pública y a nivel presupuestario. Y yo lo diría al último, como dice aquí, ¿y por qué no? Pensarlo. Bueno, pues muchas gracias y dejo de compartir. Muchísimas gracias por su atención.
Marco, al contrario, muchas gracias a ti por mostrarnos pues muchas cosas y sobre todo un tema que lo abordamos poco en bioética, que es precisamente el tema de la formación en bioética que debieran tener los funcionarios públicos, pero específicamente quienes se dedican a la administración pública en temas de salud. Esto me parece fundamental porque, como bien exponías, y creo que también es una de las ideas principales de esta charla, que quizás a algunos todavía nos hace un poquito de ruido. A veces creemos que pensar en términos económicos sería como descuidar esta atención especial y este respeto especial que merece la dignidad de la persona humana, siendo que es justamente al revés. Entonces, no pensar en términos dicotómicos acerca del principialismo o del personalismo cuando tratamos un tema de salud pública, creo que puede ser ilustrativo para pensar que más bien invertir en temas de salud o planear cuestiones de salud desde el punto de vista económico, pues sería también equivalente a cuidar a la persona, y cuidar a la persona necesita también toda una planeación. O sea, me parece que son dos polos que tienen distintas caras, pero que pertenecen centralmente a lo mismo, ¿no? O sea, economía y dignidad de la persona creo que van necesariamente de la mano, y no por pensar en uno se descuida el otro, sino más bien por pensar en uno cuidamos automáticamente el otro, ¿no? Entonces, me parece muy importante, y nos dejas el reto ahí a todos con esta última frase que mencionaste. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no empezar a pensar que la bioética puede salir del terreno meramente académico y puede salir del terreno meramente de las ciencias de la salud y puede empezarse a insertar en la administración pública? Muchas gracias, Marco. Bien, no sé si hubiera en estos momentos alguna pregunta de parte de alguien de las personas que tenemos conectadas por el Zoom o de las personas que nos están siguiendo a través del Facebook. La puede realizar las personas que están conectadas en el Zoom, pueden abrir su micrófono en estos momentos y realizar su pregunta. Las personas que están en el Facebook la pueden colocar aquí y con mucho gusto se la leemos al doctor Marco. No sé Buenas si... tardes. Sí, adelante. Adelante. Buenas tardes, maestra. Bueno, yo nada más quisiera hacer un comentario. Me parece muy interesante lo que abordó el maestro, pero también recalcar que actualmente existen las corrientes de protección de los derechos de las terceras generaciones. Entonces, yo creo que ahí podemos nosotros incidir como bioeticistas en insertarnos propiamente, ¿no? Como dice la escuela chilena, a veces el consultor bioético, ¿verdad? Podría empezar a hacer eso, ¿no? Dentro de los programas de salud pública. Gracias. Gracias, doctor. Marco, ¿algo que quieras comentar? Sí, en todos los lugares donde he estado, por desgracia, la bioética se queda en la parte académica o en la parte filosófica, o la Comisión Nacional de Bioética se queda en la parte, pues, editorial de ciertos temas. Pocas veces sería muy bueno que ese consultor bioético ya estuviera, ahora sí que consultando bioéticamente, ya en el mundo operativo, que es lo que nos hace falta en este momento. Hola. Gracias. Gracias, Marco. Sí, hola, buenas tardes. América, adelante. Hola, Marieli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, qué gusto. Sí, a ver, yo también tengo un comentario a raíz de que empezó la pandemia. Si uno revisa los aspectos de salud pública, no solamente de México, sino a nivel mundial, vamos viendo cómo se ha ido deteriorando algunos de los programas, empezando por la vacunación, ¿no? Si uno ve las cifras, en muchas partes del mundo se detuvo el tema de la vacunación. ¿Por qué? Pues porque estaban enfrentando una emergencia sanitaria, ¿no? También se limitaron los aspectos sobre el tratamiento de los pacientes con VIH-Sida, y también la falta de atención para las mujeres embarazadas, por mencionar uno de los muchísimos problemas que hemos enfrentado en el último año y medio sobre la salud pública. Yo creo que el pensar adecuadamente, de forma correcta, en qué programas se van a abordar y pensando en el bien común,
que al final de cuentas en este momento yo creo que es algo importante, sí podría ser pensado desde un punto de vista bioético, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta desde que empezó el programa de vacunación es, ¿y por qué los médicos privados no fueron vacunados? Es una pregunta que todavía me hago cuando sabemos perfectamente bien que muchos hospitales privados entraron a la batalla y le entraron duro y fuerte, ¿no? Entonces, es un comentario y muchas gracias por la plática. Yo pensé que iba a durar por lo menos una hora, hora y media. Muchas gracias. Gracias a ti, América. A ver qué día nos honras con una plática tú también. Marco, ¿algo que quieras comentar? Será un honor, Marieli. Gracias. Será un honor. Órale, ya estás. Efectivamente, bueno, en el caso de México todavía es más profundo. Somos el penúltimo país de la OCDE en darle inversión a la salud. Solamente invertimos el 5.8% del PIB en salud. Tampoco, y de ese 5.8%, la mitad es gasto de bolsillo. Y el Estado solamente invierte el 2.4% del PIB en salud. En pandemia no invirtió más. Pensábamos que el Estado federal iba a invertir otros 2 o 3 puntos del PIB para poder compensar la pandemia y no dejar de hacer lo que tenía que hacer. Pero pues por desgracia no sucedió así. Los médicos privados, no solamente los de los hospitales, el primer nivel de atención da más consultas la farmacia que las consultas que otorga el Seguro Social, Pemex, Salubridad y el ISSSTE en conjunto en primer nivel de atención. Entonces son médicos que no son millonarios, que están pues en la trinchera, aunque no estén en un hospital COVID, pero están viendo pacientes todo el día. Entonces, sí era un imperativo ético vacunarlos a ellos y vacunarnos a todos. Si nos ponemos en la definición de vulnerabilidad, pues ellos eran una población vulnerable, ¿no? Teníamos que protegerlos totalmente. Gracias, Marco. Alberto Tenorio, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, solamente un breve comentario más que pregunta, que es agradecer al doctor Navarrete por la ponencia. Creo que desde la parte que a mí me toca o en el grado de expertise que yo tengo, que es la parte financiera y el tema de economía de la salud, por lo que, bueno, he visto, yo he investigado un poco, no hay nada o hay muy pocos temas a veces documentados respecto a los temas en los que pueden interactuar, cómo pueden convivir la bioética con la parte de la administración pública en los temas financieros y presupuestales. Creo que, bueno, ese son bastante interesantes los puntos que se abordaron en la plática y en definitiva creo que es algo que da para mucho en la parte de la investigación y también en la parte del comenzar a sacar conclusiones que efectivamente pudiera ser mucho, muy sano para los temas, digamos que de salubridad, el que tal vez parte de los temas bioéticos comenzaran a tocarse o a considerarse en los temas de presupuestación, de ejercicio de gasto, de planeación de recursos. Creo que le darían una visión completamente distinta y podría ser después de estos temas, una vez que bueno, logremos salir de los temas de pandemia, me parece que puede ser un buen punto de partida para replantear algunas cosas, ¿no? Felicidades, doctor Navarrete. Muchas gracias. Gracias, Muchas Alberto, muy amable. Gracias, Alberto. Sí, efectivamente ahí tenemos como bioeticistas y para todos los que nos movemos en estas áreas, pues tenemos un gran reto por delante, que es introducir y seguir capacitándonos en bioética y sobre todo en este binomio de bioética y administración pública, ¿no? Que no hemos abordado y que es un área muy novedosa. Ahí te pusieron el reto, Marco. Doctor Víctor Torres, adelante y vamos cerrando, por favor. Quiero felicitar a la universidad y a Marco por este evento que trae a la salud pública a la unión con la bioética. Yo como salubrista celebro esta circunstancia. He tenido la fortuna de oír a la doctora
en las conferencias en la Comisión de Bioética del Estado de México, pero el tema de salud pública, y miren que lo trajo a la mesa la pandemia. Si no hubiera habido COVID-19, estaríamos hablando de bioética y salud pública, estaríamos pensando más bien en las atenciones de la población vulnerable como VIH-Sida, como tuberculosis, como hombres privados de la libertad, pero no en este tema global que Marco lo trae a colación. Y yo iría un poquito más allá, pensando, si bien en la pandemia, en esta salud o una salud que se habla. La salud tiene que ver con el deterioro del medio ambiente y COVID-19 viene del deterioro del medio ambiente. ¿Sí? Viene también de las enfermedades zoonóticas. Y tenemos que pensar también en la bioética de la veterinaria, que 80% de las nuevas enfermedades emergentes vendrán de los animales que estamos invadiendo su entorno o que estamos en una manera atacándola, y viene el círculo vicioso de daño al ambiente, daño al humano, daño a los animales, y creo que la bioética puede ser el eslabón que nos una en estos tres sentidos, bajo estas corrientes que Marco planteó, y no tanto por enfermedad, sino con el planteamiento de una salud en una población que tiene que ver con un medio ambiente deteriorado, convivencia con animales, y que de alguna manera estamos viendo esta circunstancia. Y creo que es una puerta de entrada, primero, a que la bioética entre en el campo de la salud pública, o los salubristas entremos a capacitarnos, y creo que ahí es el reto, a capacitarnos en bioética. Creo que esa es la parte importante, porque somos los que tarde o temprano tomamos decisiones sobre población, y no podemos estar tomando decisiones sobre la rodilla. La epidemia sigue creciendo porque seguimos tomando decisiones sobre la rodilla. Y felicidades, Marco. Gracias, doctor Víctor. Gracias. Bien, hay dos personas más que quieren hacer alguna intervención. Les pido ser muy breves, por favor. Ya necesitamos ir cerrando. Grisel Maruri, adelante, por favor. Gracias. Realmente no quiero hacer ninguna pregunta, solamente quiero felicitar de forma muy particular al doctor Navarrete. Su intervención y su propuesta me parece muy interesante. Ya la bioética ya no es solo un tema de los salubristas, también es tema de los calidólogos. Ya la bioética tiene un punto muy importante dentro de las dimensiones de la calidad, que ya se acuña desde el 2018 el término de sostenibilidad en mejora de la calidad. Y entonces la bioética tiene un elemento muy importante en este tema de la sostenibilidad, en lo que se busca que ya los pensadores, los administradores de los sistemas de salud, pues bueno, enfoquen sus esfuerzos en precisamente hacer sistemas sostenibles pensando en las generaciones futuras, pensando en proteger, ¿no? Desde términos bioéticos, ¿no? Entonces, creo que la propuesta es muy interesante y creo que va a salir avante en esta investigación y va a producir una información que será de gran utilidad. Felicidades, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Rocío, adelante. Y muy buenas tardes a todos, doctora Mariel, es un gusto. Muchas felicidades, doctor Marco. Es un excelente alumno y mejor persona, compañero querido de nuestra generación. Solo tengo 3 puntos rápidamente que mencionar. Una pregunta. Los médicos que enfermaron y murieron, ¿se les consideró, bueno, por ejemplo, enfermedades de riesgo laboral o fallecimientos por riesgo laboral? Es una pregunta, doctor, tú que estás inmerso en las cuestiones hospitalarias. Salvo que el doctor Torres me diga otra cosa, no se les consideró así. Por una razón estadística. Perdón, sobre todo los que están en la primera línea. Sí, por una cuestión estadística, porque por desgracia el médico en México paga muy poquito. En otros países se considera un riesgo laboral,
pero entonces un médico que trabaja en el seguro y trabaja en el ISSSTE y le pega a la privada y está en las 3 terapias intensivas, ¿quién tiene la culpa? ¿El seguro, el ISSSTE o la privada? Entonces, aquí no había manera de poderlo definir. Yo creo en lo personal que sí debería de haberse hecho como riesgo laboral y debería de haberse liquidado, y se oye feo la palabra, pero sí es la palabra técnica, a los deudos con un bono, y debe de haber ganado un bono COVID, que en el Estado de México sí se dio, ¿no? Y que no dio la federación en todos lados, sino que aquí sí se dio, ¿no? Pero no lo pusieron como riesgo laboral. Ok, sí, bueno, entonces eso es una gran oportunidad también como bibeticista ver ese camino. El otro punto es que, bueno, creo que pues se requiere fomentar una cultura de la prevención y yo creo que más que nunca como parte de la salud pública es pues incidir en estos programas de prevención. Yo creo que está hablando de este término que tú mencionaste, vulnerabilidad, pues bueno, vimos que precisamente a todas aquellas personas vulnerables, aquellas que padecen muchas enfermedades pues sistémicas, pues es el resultado, ¿no? De una pobre cultura de esta prevención y de alguna manera, pues bueno, calidad y estilos de vida. Entonces, bueno, a veces, vaya, creo que si se invierte poco en salud, a veces en programas preventivos se invierte muy, muy poquito. Entonces, yo creo que ese es pues un foco rojo para todos los que estamos un poco inmersos en esta área de salud. Pues ver cómo de alguna manera pues enfocar y hacer énfasis en estos programas preventivos y sobre todo en la población que pues se supone que ahorita está más sensible, ¿no? A cuidar su salud. Y el otro punto, por último, mencionar que, pues bueno, en el Estado de México se llevan a cabo, tengo entendido, cursos o diplomados de bioética, donde, pues bueno, me parece que sí participan mucho personal de salud y tengo entendido que de diferentes áreas, es decir, no solamente médicos. Habría que, pues bueno, checar cómo se dan esos cursos y hasta dónde uno también puede participar como propiamente bioeticista, porque hay diplomados en bioética. Eso es todo. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Bien, pues vamos a dar por terminada esta sesión, a menos de que alguien tuviera alguna otra cuestión. En el Facebook únicamente comentar, Adriana de León escribe, lo malo es que la bioética en los hospitales solo está a nivel de sugerencia y no de práctica. Muy interesante la plática y muchas felicidades, Marco. Gracias. Bien, pues bueno, les recordamos que estas sesiones están quedando grabadas en el repositorio del proyecto Food for the Brain de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Ahí pueden ustedes revisar todas las sesiones que ya llevamos poco más de 2 años realizando de forma mensual. Igualmente nos pueden hacer llegar sus comentarios o propuestas de pláticas o temas que les gustaría abordar a través del correo bioetox@gmail.com. A continuación lo vamos a colocar en el chat, bioetox@gmail.com. Agradecerles nuevamente a las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de Zoom, agradecerles a las personas que nos estuvieron siguiendo a través del Facebook Live y pues nos vamos con un reto enorme que nos has puesto, Marco, a todos los bioeticistas y a todos los que estamos aquí conectados. Efectivamente, en la Facultad de Bioética tenemos una oferta muy amplia de cursos, pero el tema de la administración pública y de la salud pública aún sigue siendo una agenda pendiente en la que próximamente con toda seguridad estaremos trabajando y seguramente te pediremos ahí que lleves tú el liderazgo de estos temas, Marco. Muchas gracias a todos y que pasen una bonita tarde. Gracias, hasta luego. Pase bonita tarde. Gracias, Marco. Gracias, saludos.